Bien, vamos a desarrollar el tema de metabolismos particulares. Nosotros hasta ahora, en esta asignatura, hicimos todo un proceso, ¿no? En donde empezamos a hablar de los componentes químicos de los seres vivos, después vimos dentro de, de esos grupos de componentes químicos, estudiamos en particular un grupo que eran las enzimas. Estuvimos dedicándonos un tiempo a eso porque eran 4 grupos, ¿no? Que vimos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Después hablamos de cómo esos componentes se relacionan entre sí en el organismo con el objeto de producir energía, ¿no? Hablamos de metabolismo y bioenergética. Vimos cómo todo el proceso de producción de energía a partir de los alimentos se podía dividir en 3 etapas, y estudiamos más en profundidad la última de las etapas, y ahí desarrollamos un poco lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Después nos abocamos a la primera etapa de este proceso y hablamos de cómo el ser humano incorpora materia desde el exterior. Hablamos de nutrición, cómo se digieren los componentes de los alimentos, cómo se absorben, cómo se transportan a lo largo de todo el organismo para que lleguen a los tejidos cuyas células los necesitan. Y bueno, lo que vamos a comenzar a hablar hoy es en particular de lo que es la segunda etapa, ¿no? Cómo la célula toma, absorbe esos componentes que provienen de la alimentación y que le llegaron a través generalmente de la sangre. Cómo absorbe esos nutrientes. Ya lo estudiamos. Vamos a ver qué hace con ellos, qué es lo que pasa con todos estos componentes químicos adentro de la célula. Vamos a ver qué transformaciones ocurren con ellos, con qué fines, en qué momento ocurren. Y nos vamos a centrar básicamente en hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Sí? Bien, vamos a recordar, habíamos dicho recién, el proceso completo de producción de energía a partir de los alimentos puede dividirse en 3 etapas. Una primera etapa en donde las moléculas grandes que componen los alimentos se transforman en moléculas más sencillas. Otra parte, más sencillas, que pueden ser absorbidas y transportadas en el organismo. Otra parte en donde esas moléculas son degradadas para producir un intermediario común, que es el acetil-CoA. Y esta transformación está acompañada de una producción simple, es una producción bastante limitada, poco, ATP y electrones. Y después vimos que en la tercera etapa ese acetil-CoA podía ingresar a una vía metabólica, que es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, para oxidar completamente el acetil-CoA. En esa oxidación se liberan electrones, muchos, que son transportados, al igual que los electrones que se liberaron en la etapa 2. Ustedes lo ven ahí como la línea de color verde a la circulación de los electrones. Esos electrones son transportados por los cofactores de oxidorreducción, NAD y FAD, hasta la cadena de transporte de electrones, en donde finalmente son cedidos esos electrones al oxígeno para que se convierta en agua en la cadena de transporte de electrones, y esa energía que se libera en ese transporte de electrones sirve para que se forme ATP en un proceso denominado fosforilación oxidativa, que es diferente al proceso en el que se forma ATP en las vías metabólicas, cuyo ejemplo tenemos más arriba, ¿no? La etapa 2 en la glucólisis, que es formación de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? En las vías metabólicas. No es lo mismo la formación de ATP en la membrana interna mitocondrial, por fosforilación oxidativa, que la formación de ATP en las vías metabólicas, en donde se produce por fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, el objetivo de la producción de energía es producir ATP. Entonces acá tenemos un resumen bastante claro de cómo son las 3 etapas mediante las cuales las células logran formar ATP a partir de los nutrientes, de las moléculas que están presentes en los alimentos. ¿Sí? Entonces,
La etapa 1, que implica la transformación de grandes moléculas en subunidades simples, nosotros ya la estudiamos cuando vimos la parte de nutrición, ¿sí? Vimos cómo las proteínas eran degradadas para liberar aminoácidos, los polisacáridos que están en los alimentos en forma de almidón principalmente, eran y otros azúcares, ¿no? También eran degradados para formar azúcares sencillos, los monosacáridos. Las grasas también eran degradadas para liberar ácidos grasos y glicerol, y estos componentes ahora sí era posible que el intestino los absorba, los envíe a la circulación y puedan llegar hasta los distintos tejidos desde donde eran absorbidos. Nosotros algo vimos también de transporte de sustancias y cómo eran ingresadas a las células, o sea, la absorción, tanto en el intestino como a nivel de los tejidos. Bueno, ya una vez que estos compuestos, estos componentes sencillos están adentro de las células, ¿sí? Resta ver qué pasa con ellos, ¿no? Bueno, todos ellos, refiriéndonos a lo que es el metabolismo energético, ¿no? Vamos a hacer énfasis en eso, en lo que es el metabolismo energético. Bueno, ellos son, para poder ingresar a la vía de producción de energía, tienen que ser transformados en acetil-CoA. Vamos a ver hoy cómo hace la célula para transformar estos compuestos en acetil-CoA. Además, bueno, de otros usos que también les va a dar, que no tienen que ver con la conversión directa de estos componentes en energía, sino que a veces con el almacenamiento, por ejemplo, de estas moléculas. Bueno, una vez que son transformados en acetil-CoA, este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, donde dijimos que era completamente oxidado. En esa oxidación se liberan electrones que después terminan contribuyendo a la formación de ATP por fosforilación oxidativa en la mitocondria. Bueno, de todos estos procesos quedan compuestos residuales, amoníaco, agua, dióxido de carbono, que son eliminados de determinada manera por el organismo. ¿Sí? Bien, esta tercera etapa la vimos más en detalle cuando vimos metabolismo y bioenergética. Bien, entonces fíjense, el acetil-CoA, que se produce a partir del metabolismo tanto de proteínas como hidratos de carbono, como triglicéridos, constituye lo que normalmente se conoce como una encrucijada metabólica, como un verdadero cruce de caminos metabólicos. Piensen que todas las vías metabólicas de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los triglicéridos, hablando de lo que es el metabolismo energético, pasan por el acetil-CoA. Y no solamente tiene que ver con el metabolismo energético, porque a su vez el acetil-CoA es un metabolito. Vamos a recordar que todas las sustancias químicas que se producen en el metabolismo, que son intermediarios, se conocen como metabolitos. Es un metabolito que también puede ser utilizado para otras cosas que no tienen que ver con la producción de energía. Por ejemplo, la síntesis de esteroides, la síntesis de ácidos grasos, acá sí, no tiene que ver con la producción de energía, pero sí con la producción de moléculas de almacenamiento energético, como son los ácidos grasos, o la síntesis de cuerpos cetónicos, que también van a ser unas especies químicas, son unos metabolitos de los cuerpos cetónicos que pueden ser utilizados por los tejidos, por algunos tejidos, para la producción de energía. Eso lo vamos a ver también en este tema. Así que bueno, el acetil-CoA, fíjense, es un metabolito que puede ser obtenido a partir de diferentes vías metabólicas. Todo va a depender del estado energético del organismo, ¿no? De cuál va a ser si los precursores se van a convertir o no en acetil-CoA, y también lo que ocurra con el acetil-CoA va a tener que ver también con el estado energético del organismo. Bueno, como dijimos, ese acetil-CoA ingresa a la vía metabólica del ciclo de Krebs. Esto ocurre en la matriz mitocondrial, en donde están todas las enzimas que se necesitan para que se produzcan todas estas reacciones
del ciclo de Krebs, que es un ciclo metabólico, porque en principio el acetil-CoA se condensa con una molécula que se llama oxalacetato, se produce citrato, y después el acetil-CoA, el citrato avanza por el ciclo, convirtiéndose en otras cosas, y se producen dos descarboxilaciones, o sea, dos pérdidas de carbono. Ustedes recuerden, el acetil-CoA tiene dos carbonos. El acetil-CoA tiene dos carbonos, como dice acá. Entonces, que pierda dos carbonos el citrato implica que estos dos carbonos que estaban en el acetil-CoA se terminaron convirtiendo en dióxido de carbono. O sea que el succinil-CoA que se produce acá tiene la misma cantidad de carbonos que el oxalacetato. ¿Sí? Esto continúa, el succinil-CoA sufre otras transformaciones y fíjense acá cómo se produce. ¿Se acuerdan? En verde estaban las líneas que habíamos visto arriba en el gráfico al principio, las líneas donde se transportaban electrones. Fíjense acá, el NAD viene y se carga con electrones. ¿Ven cómo se van produciendo oxidaciones? El ciclo de Krebs es una vía oxidativa. Por lo tanto, liberan electrones que son capturados por cofactores de óxido de reducción como el NAD y el FAD. Y también ocurre una fosforilación a nivel de sustrato, que es esta acá, en donde se produce, se genera en realidad no es un ATP, lo que se genera es otro nucleótido, es un GTP, pero a los efectos de la producción de energía lo tomamos como si fuera una fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Bien, entonces, esta vía metabólica, recuerden, ocurre en la mitocondria, el sustrato es el acetil-CoA, y ocurre en todas las células que tienen mitocondria, ¿no? Hay células que no tienen mitocondria, como los glóbulos rojos, por ejemplo, entonces ellos no tienen la posibilidad de llevar adelante un metabolismo oxidativo. No hay ni ciclo de Krebs, ni otra vía metabólica que se produce en la mitocondria, que es a continuación del ciclo de Krebs, que es la cadena respiratoria. Recuerden, la cadena respiratoria es una secuencia de reacciones que tiene que ver con la participación de muchos complejos proteicos que están en la membrana interna de la mitocondria, que tiene como objeto ir transportando esos electrones que fueron acá están, miren. Esos electrones, que en principio vienen de las vías metabólicas, que están acá, ¿ven? Los trae el NAD, principalmente, y los deja acá. Acá vemos la línea de circulación de electrones en celeste. Yo las marco así con el verde para que ustedes la vean. Entonces, en la cadena respiratoria, los electrones, ¿ven? En la cadena respiratoria los electrones son cedidos a distintos complejos de la cadena respiratoria y van circulando, y en esa circulación los electrones van liberando energía. Hasta que finalmente son cedidos al oxígeno que se convierte en agua. ¿Lo ven? Este sería el sentido de circulación de los electrones. Hasta que son cedidos al oxígeno que se convierte en agua. Bueno, esa energía que se libera por la circulación de los electrones en la cadena respiratoria sirve para que se liberen protones, para que se bombeen protones o iones hidrógeno desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Eso hace que se acumulen los protones en el espacio intermembrana y después esos protones vuelven a ingresar a la matriz, pero lo hacen a través de un complejo proteico que se llama ATP sintetasa. Entonces, cuando los protones vuelven a ingresar, se libera energía que se utiliza
para la formación de ATP. ¿Sí? Esto que acabo de explicar, ¿sí? Toda esta secuencia de eventos, se conoce como teoría quimio-osmótica. Teoría quimio-osmótica. Explica la producción, la teoría quimio-osmótica explica la producción de ATP a nivel de la membrana interna de la mitocondria, con la energía que proviene de la circulación de los electrones que son obtenidos en el ciclo de Krebs con las vías metabólicas a partir de las reacciones de oxidación de los alimentos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a abocarnos un poco a lo que pasa. Ahora ya explicamos cómo se produce la energía. Vamos a abocarnos un poco a ver qué pasa con, sobre todo en esa segunda etapa, en la conversión en acetil-CoA, cómo se produce eso a partir de distintas biomoléculas. Entonces vamos a estudiar las reacciones o las vías metabólicas de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. ¿Sí? Bueno, con respecto a los hidratos de carbono, el hidrato de carbono más importante para el metabolismo es la glucosa, razón por la cual el metabolismo de los hidratos de carbono se va a centrar en la glucosa. Lo que pase con la glucosa básicamente va a ser lo que nos interesa a nosotros. Esa glucosa va a convertir, va a provenir de la alimentación de distintas maneras, ya sea a partir del almidón, por ejemplo, de la sacarosa, pero bueno, el sistema digestivo la va a procesar y vamos a tener glucosa en la sangre que va a ser absorbida por los tejidos. Esa glucosa, en principio, se va a transformar en una... Esperen que busco. Van a ver ustedes que lo primero que le va a pasar a la glucosa cuando ingresa a una célula es su transformación en glucosa 6-fosfato. Por eso acá dice glucofosfatos. ¿Sí? La glucosa se va a fosforilar y va a participar de esta vía metabólica que tenemos acá, que la convierte en piruvato. ¿Sí? Esta vía metabólica que está acá convierte la glucosa en piruvato y se denomina glucólisis. ¿Sí? Como dice acá el nombre. Glucólisis. Este piruvato luego se va a transformar en acetil-CoA y va a entrar al ciclo de Krebs como habíamos visto anteriormente. Otras opciones que tiene otras vías metabólicas importantes para la glucosa, que no son la conversión directa en piruvato, son, por ejemplo, la conversión de glucosa en glucógeno, la conversión de piruvato en lactato, en vez de convertirse en acetil-CoA, se puede convertir en lactato, ya vamos a ver por qué puede pasar esto. La glucólisis también, a través de las trigosas, es fuente para la síntesis de acilgliceroles. La glucosa también sirve en las vías de las pentosas fosfato para la producción de ribosa, que es útil para los ácidos nucleicos. Todas estas son alternativas a la conversión de piruvato en acetil-CoA. Vamos a ver que estas vías metabólicas también pueden darse en forma inversa, por ejemplo. Y obtenerse también glucosa a partir de piruvato. Esta vía metabólica entonces
puede darse al revés también. No quiero tapar el nombre ahí. ¿Está? Así como también el piruvato puede servir, y acá ya tenemos una conexión con otros metabolismos. Ese piruvato puede servir para formar aminoácidos. Acá hablamos del acilglicerol, ¿no? Entonces decíamos que podía ser usado para formar grasas, acá puede ser usado para formar aminoácidos y después proteínas u otra cosa. Entonces hay una conexión, ¿no?, entre los metabolismos de los hidratos de carbono y los otros metabolismos. Bien, entonces vamos a estudiar un poquito más en detalle estas vías metabólicas, centrándonos en la glucólisis, que es la vía metabólica más importante para nosotros, que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. No. Vamos a seguir. ¿Qué pasa con los lípidos? Bueno, nosotros sabemos que de la dieta provienen lípidos que terminan siendo absorbidos de alguna manera a nivel del intestino, repartidos, vimos nosotros transporte de lípidos, y las células del organismo son capaces de absorber ácidos grasos. ¿Para qué? Y bueno, esos ácidos grasos pueden ser utilizados, por ejemplo, pueden ser utilizados para almacenamiento, dependiendo del tejido en el que nos encontremos. Esos ácidos grasos pueden ser utilizados para almacenamiento en forma de grasas, o pueden ser utilizados a su vez para ser oxidados y formar a partir de ellos acetil-CoA. A su vez, también estas grasas que pueden estar acumuladas en algún tejido pueden ser degradadas para liberar ácidos grasos, y el acetil-CoA en determinados tejidos también puede ser utilizado para la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? O sea que todas estas cosas pueden interconvertirse. Ahora, ¿qué pasa con el acetil-CoA? Bueno, un destino posible, que ya conocemos, el ciclo de Krebs. Pero a su vez, el acetil-CoA también puede ser utilizado, por ejemplo, en el hígado, para una vía metabólica que se llama cetogénesis, que lo convierte en cuerpos cetónicos. Ya vamos a ver para qué sirven esos cuerpos cetónicos. Y también puede ser utilizado el acetil-CoA para la síntesis del colesterol, y este colesterol para toda la síntesis de moléculas que derivan del colesterol, como por ejemplo las hormonas esteroideas. Bueno, como ven, centrándonos en los ácidos grasos y el colesterol, podemos desarrollar prácticamente todo lo que tiene que ver con el metabolismo lipídico. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, continuamos. ¿Y qué pasa con las proteínas? Bueno, todo metabolismo que involucra los aminoácidos va a requerir que el aminoácido pierda su grupo amino. Es decir, que ese grupo amino, bueno, tenemos los aminoácidos, nosotros habíamos visto que podían provenir de distintas fuentes, ¿no? Mucho provenía de la dieta, pero también las proteínas de los tejidos se podían degradar y liberar aminoácidos a la circulación. Algunos carbohidratos podían ser convertidos en aminoácidos. Entonces, esto era lo que constituía, ¿se acuerdan? Lo mencionamos, un pool de aminoácidos que estaba en circulación. Bueno, ¿y para qué se utilizan? Bueno, cualquiera sea el uso, básicamente va a requerir
que el aminoácido se desamine, es decir, que pierda su grupo amino, y a través de una reacción de transaminación, y una vez que se transamina, ese nitrógeno que pierde el aminoácido es transferido es convertido en glutamato, ya lo vamos a ver. Ese glutamato va a llevar el grupo amino a que se convierta en amoníaco a través de la desaminación. Y ese amoníaco nosotros lo vamos a convertir en urea. Esta urea es la forma en que nosotros nos deshacemos del nitrógeno. Entonces, por Profe, un no se alcanza a lado, ver el final. ¿cómo? No se alcanza a ver el final, está mal acomodada la pantalla. Yo lo veo bien. Fíjate si puedes hacer zoom, porque yo lo veo entero, no sé. ¿Todos tienen ese problema? Sí, profe, yo tampoco lo veo. Bueno, dice urea Yo acá abajo. tampoco. Yo lo veo bien. Así depende del zoom. Yo Bueno, lo veo bien también. acá abajo dice urea. ¿Sí? Dice urea. O sea que en definitiva el grupo amino termina convirtiéndose en urea, que se desecha. Y después el esqueleto de carbonos tiene distintas alternativas. Se pueden convertir en cuerpos cetónicos, se puede convertir en acetil-CoA, o se puede convertir en otros hidratos de carbono como la glucosa. Vamos a ver que esta reacción va a ser de suma importancia. ¿Sí? Entonces se entiende, el metabolismo de los aminoácidos involucra primero la transaminación, la pérdida del grupo amino. Una vez que se le saca el grupo amino al aminoácido, ahí el aminoácido puede ser utilizado en distintas vías metabólicas. Convertido en acetil-CoA, convertido en cuerpos cetónicos, convertido en carbohidratos. Y por otra parte, el grupo amino termina siendo convertido en amoníaco y después en urea para que nos podamos deshacer de él por medio de la orina. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, entonces avanzamos. Bueno, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta ahora cuando empecemos a desarrollar las vías metabólicas de los distintos tipos de biomoléculas, algunas de las cuales ya estuvimos mencionando, es que tienen una determinada localización celular. Pueden ocurrir en el núcleo, pueden recurrir en el citoplasma o en el citosol, pueden ocurrir adentro de la mitocondria, pueden ocurrir en el aparato de Golgi, en el retículo endoplasmático, en los ribosomas, etc. ¿Sí? Bueno, algunas vías ya estuvimos hablando nosotros de la localización celular y dijimos, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la oxidación del piruvato, la fosforilación oxidativa que ocurrió en las mitocondrias. Bueno, ahora vamos a ver algunas vías metabólicas que ocurren en el citoplasma, en el citosol, perdón. Es decir, de las vías metabólicas también nos va a interesar, a veces, cuál es la localización celular que tiene esa vía metabólica, ¿sí? Bueno, vamos a hablar en principio del metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, las vías metabólicas que ocurren en los hidratos de carbono, bueno, son muchas, algunas ya las estuvimos nombrando recién en el gráfico. ¿Se acuerdan? Mencionamos la glucólisis, ¿sí? Mencionamos la formación de glucógeno o polisacáridos a partir de la glucosa, lo que implica la síntesis y degradación del glucógeno, la oxidación del piruvato producido en la glucólisis para obtener acetil-CoA, la formación de glucosa, también a partir de otras fuentes que no son hidratos de carbono, como aminoácidos, lo mencionábamos recién en las proteínas. Y hay otra vía metabólica, que es la vía de la pentosa-fosfato, que tiene como finalidad la producción de ribosa 5-fosfato, que es útil para la síntesis de ácidos nucleicos.
entre otras cosas. Bueno, vamos a repasar un poco a ver qué implica cada una de estas vías metabólicas. Fíjense ustedes que cuando yo nombro una vía metabólica, a veces doy bastante información acerca de cuál es la finalidad de esa vía metabólica. Por ejemplo, fíjense la primera que tenemos ahí, glucógeno-génesis. ¿Qué sugiere ese nombre? Glucógeno-génesis sugiere la génesis del glucógeno, ¿no? La síntesis, la formación del glucógeno. Y yo sé que el glucógeno se forma a partir de la glucosa. ¿Y cuál puede ser el objetivo de esta vía metabólica? Y bueno, yo sé que el glucógeno es un polisacárido de glucosa que es la forma de reserva de glucosa en los animales. Bueno, por ende, de ahí surge justamente la finalidad de esta vía metabólica, la conversión de glucosa en glucógeno para su almacenamiento. ¿Ven cómo podemos deducir sin saber demasiado? A veces podemos ir deduciendo cosas a partir del nombre de una vía metabólica y del tipo de compuestos que están involucrados. Fíjense la siguiente, glucógeno-lisis. ¿Lisis qué es? Ruptura. Y si eso hace referencia al glucógeno, la ruptura del glucógeno, bueno, yo sé que el glucógeno está formado, es un polisacárido formado por glucosa. Si estoy hablando de la ruptura del glucógeno, estoy hablando de la liberación de glucosa a partir del glucógeno. ¿Y por qué se puede liberar glucosa a partir del glucógeno? Y bueno, porque el glucógeno es una reserva de glucosa, reserva de energía. Entonces, si estoy liberando glucosa a partir del glucógeno es porque esa reserva de energía se está movilizando, porque seguramente estamos en una situación fisiológica que requiere del aporte de energía. Bueno, después glucolisis o glucólisis. Ya tenemos una vía metabólica en donde la glucosa se degrada. Esta es la vía metabólica que vamos a estudiar un poco más en detalle, porque es la más importante de todas las vías metabólicas de los hidratos de carbono. Bueno, después fíjense la que sigue, no la otra, gluconeogénesis, la penúltima. Gluconeogénesis. ¿Qué sugiere ese nombre? Génesis es síntesis, formación, ¿sí? Gluconeo, neo es nuevo, y gluco debe venir de glucosa. Entonces, evidentemente, en esta vía metabólica se va a formar glucosa, de novo, neo. Se va a formar glucosa, pero esta vía tiene la particularidad de que la glucosa se forma a partir de fuentes que no son hidratos de carbono, como algunos aminoácidos, el glicerol, el lactato, que no son hidratos de carbono, pero el organismo tiene la capacidad de convertirlos en glucosa con determinados fines. Bien. Bueno, nosotros ya sabemos cómo hace el organismo para tener glucosa circulando, ¿no? Consume el alimento es digerido, es degradado, se libera glucosa, la glucosa es absorbida por el intestino la libera a la sangre. Y los tejidos la captan a partir de la sangre. Bueno, cuando los tejidos captan la glucosa, lo primero que le ocurre a esa glucosa es una reacción que se llama fosforilación. La glucosa que nosotros vemos ahí, la glucosa es convertida en glucosa 6-fosfato. Se fosforila, fíjense acá, esta posición, tenemos un grupo OH en esta posición, ¿sí? ¿Lo ven acá? Tenemos un grupo alcohol en esta posición, ahí se va a esterificar un grupo fosfato. Esta es la posición 6, por eso se llama glucosa 6-fosfato. Esta reacción se produce con gasto de energía. Fíjense que está ligada a la hidrólisis del ATP. El ATP se va a pasar a ADP, va a perder un fosfato, y ese es el fosfato que va a quedar adherido acá en la posición 6 de la glucosa. ¿Por qué ocurre esta reacción? ¿Por qué la célula gasta energía, gasta ATP para fosforilar la glucosa? Bueno, en primer lugar porque la glucosa 6-fosfato es un compuesto que tiene mayor contenido energético que la glucosa. Como tiene mayor contenido energético es más reactivo y es más apto para ingresar a las vías metabólicas que la van a utilizar.
Por otra parte, la glucosa, bueno, es muy importante para la célula. La célula que absorbe glucosa no la quiere perder. Y la glucosa puede difundir hacia el exterior de la célula. Por lo tanto, cuando la célula fosforila la glucosa, evita que la glucosa salga, porque la membrana celular es impermeable a la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, esa glucosa que ahora está fosforilada no va a poder difundir hacia el exterior, va a quedar atrapada dentro de la célula y no le va a quedar otra que seguir alguna de las vías metabólicas que estén activas adentro de la célula. Y por último, tiene que ver con la última razón que explica un poco la fosforilación, el gasto de energía en la fosforilación, tiene que ver con que al convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato, se mantiene baja la concentración intracelular de glucosa, porque la glucosa no es glucosa 6-fosfato. Entonces, piensen, si adentro de la célula toda la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, prácticamente no queda glucosa libre adentro de la célula. Eso hace que la concentración de glucosa afuera de la célula siempre es más alta que la concentración de glucosa adentro de la célula. Y eso es favorable para el ingreso de glucosa. Eso es favorable porque genera un gradiente desde afuera hacia adentro, de manera que la glucosa siempre va a tender a entrar adentro de la célula. Precisamente porque la concentración extracelular de glucosa siempre es más alta que la concentración intracelular de glucosa, ya que cuando la glucosa entra, inmediatamente es fosforilada, convertida en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esta reacción ocurre en todos los tejidos que absorben glucosa. ¿Alguna pregunta? No. Bien. No, profe. Bueno, ¿qué pasa con la glucosa después que es fosforilada? Bueno, dijimos que la glucosa se fosforila, se la convierte en una molécula más energética, más reactiva, y es obligada a ingresar a alguna de las vías metabólicas. Bueno, la principal vía metabólica a la que puede ingresar la glucosa es la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se va a convertir en piruvato. Pero no solo se va a generar piruvato. La glucólisis consiste en toda una serie de reacciones que pueden dividirse en dos fases. Fíjense que en la primera fase hay consumo de energía. Primero la glucólisis consume acá una molécula de ATP para fosforilar la glucosa, acá se consume una segunda molécula de ATP, y después se termina produciendo ATP. En este paso y en este paso. O sea que vemos, en la primera fase de la glucólisis se consume energía, pero en las segundas fases se produce energía en forma de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y no solo se libera ATP, sino que también se liberan electrones que son captados por los cofactores de óxido reducción, en este caso el NAD. De manera que, fíjense, a partir de una molécula de glucosa, fíjense, la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, a partir de una molécula de glucosa se van a formar 2 moléculas de piruvato. Por cada molécula de 3 carbonos se va a generar, fíjense, un NAD y 2 ATP. Como acá se consumieron 2 y acá se generan 4, porque se generan 2 por cada fragmento de 3 carbonos, en definitiva se van a producir 2 ATP y 2 NAD reducido. Acá hay electrones que van a ir a la matriz mitocondrial para ingresar a la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces fíjense, acá abajo lo que tenemos es una reacción global de la glucólisis. Glucosa a piruvato. Esta conversión no ocurre así en forma directa, esto es una vía metabólica. Recuerden, las vías metabólicas son procesos más o menos complejos en donde se van introduciendo cambios graduales en los sustratos, cambios químicos graduales en los sustratos, a través de reacciones químicas para lograr convertirlos en productos.
La glucólisis convierte a través de, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reacciones, si no conté mal, 10 reacciones. 10 reacciones químicas requiere, cada una con su enzima, requiere la glucólisis para convertir la glucosa en piruvato. Bien, objetivo de la glucólisis, oxidar la glucosa para convertirla en piruvato, producir energía en forma de ATP y producir cofactores reducidos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno. Bueno, ahora, ¿qué pasa con ese piruvato que se produce? Bueno, en condiciones aerobias, que nosotros ya lo estuvimos mencionando, en condiciones aerobias, o sea, cuando hay oxígeno en el tejido, el piruvato va a perder un carbono, se va a transformar en acetil-CoA y va a entrar al ciclo de Krebs, donde se va a producir energía después por fosforilación oxidativa gracias a los electrones que se van a liberar en el ciclo de Krebs cuando se oxide ese acetil-CoA. Ahora, ¿qué pasa en una célula como los glóbulos rojos que no tienen mitocondrias? Bueno, ahí el piruvato no se va a poder oxidar. Se va a producir energía a partir de la glucosa, convirtiéndola en piruvato, se va a producir esos dos ATP, y ese piruvato se va a terminar reduciendo a lactato. El piruvato se va a reducir a lactato. ¿Por qué? Y porque es necesario consumir esos electrones que fueron liberados durante la glucólisis. Entonces el piruvato se reduce a lactato, el lactato después liberado a la sangre, y ya vamos a ver después qué es lo que le pasa. Acá, esto pasa también en el músculo tiene mitocondrias, hace metabolismo aeróbico, pero a veces la energía en el músculo se requiere con tanta... el músculo es sometido a una contracción muy intensa, entonces requiere mucha energía de golpe y a veces no llega el oxígeno suficiente para que pueda producir energía en forma aerobia. Entonces, lo que pasa es que ocurre una glucólisis anaerobia. El músculo va a liberar lactato a la sangre y va a producir energía por glucólisis anaerobia. Esto recibe el nombre de fermentación. La fermentación, en este caso, se llama fermentación láctica. Se produce lactato. Puede ser una fermentación en otros casos, ¿no? Hay fermentaciones alcohólicas, por ejemplo, o fermentaciones acéticas, donde se generan ácido acético. Hay distintas fermentaciones. Acá, la que ocurre en el músculo con los glóbulos rojos, es una fermentación láctica. ¿Sí? El piruvato, finalmente, como no puede convertirse en acetil-CoA, se reduce a lactato. Fíjense, acá tenemos arriba la reacción mediante la cual el piruvato se reduce a lactato. Fíjense que se consume nada, reducido, que se oxida. ¿Por qué? Porque toma los electrones del piruvato y se reduce. Perdón, el NAD reducido le da electrones al piruvato para que se reduzca el lactato y se oxida. Después este NAD va de nuevo a la glucólisis y se carga de electrones y los vuelve a traer al piruvato. Y así sucesivamente, porque alguien tiene que regenerar el NAD para que la glucólisis siga ocurriendo. ¿Sí? Y bueno, y en condiciones aeróbicas, el piruvato, como hay oxígeno y funciona el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, entonces el piruvato se va a oxidar a acetil-CoA. Esta reacción ocurre a través de una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que en realidad es un complejo enzimático, y el piruvato se descarboxila. Como ven, el piruvato tiene 3 carbonos y el acetil-CoA tiene 2. Hay un carbono que se pierde en forma de dióxido de carbono. En resumen, la glucosa a través de 10 reacciones en la vía de la glucólisis se transforma en piruvato. Cada molécula de glucosa libera 2 moléculas de piruvato.
ese piruvato lo que le va a ocurrir depende de las condiciones en que se encuentre la célula. Si estamos en condiciones aeróbicas, bien, hay oxígeno, el piruvato se va a descarboxilar, se va a convertir en acetil-CoA, y esa acetil-CoA va a continuar toda la vía del metabolismo oxidativo, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Si no estamos en condiciones aeróbicas, y estamos en condiciones anaeróbicas, bueno, hay distintas alternativas. Por ejemplo, en los glóbulos rojos, o en el músculo, lo que ocurre es una fermentación láctica. El piruvato se reduce a lactato, y se produce energía solamente acá a nivel de la glucólisis. Otra alternativa, algunas levaduras, por ejemplo, hacen fermentación etanólica, como lo que ocurre en la fabricación de cerveza. ¿Sí? El piruvato es reducido a etanol, perdón, sí, está bien, reducido a etanol, y ese etanol queda en el medio. Es la única alternativa que tienen para la producción de energía esas células. Recuerden, el metabolismo de glucosa en condiciones anaeróbicas recibe el nombre de fermentación. Entonces, fíjense, acá tenemos un resumen del rendimiento energético que se obtiene por la oxidación completa de la glucosa. Fíjense, durante la glucólisis, dijimos que la glucólisis, bueno, es una vía metabólica, no sé si lo mencionamos, ocurre en el citosol de la célula. Dijimos que por cada molécula de glucosa, en definitiva se terminaban produciendo 2 ATP y 2 NAD. Esos 2 NAD, cuando lleven esos electrones a la cadena respiratoria, van a producir 6 ATP en total. Cada NAD produce 3 ATP. Por lo tanto, tenemos por la glucólisis 8 ATP. ¿Qué pasa? La glucólisis produce piruvato. Ese piruvato o ácido pirúvico se convierte en acetil-CoA. Esa reacción también genera NAD, que termina convirtiendo ATP cuando esos electrones circulan por la cadena respiratoria y después generan las condiciones para que ocurra la fosforilación oxidativa. Y ese acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, termina produciendo un ATP y 3 NAD y un FAD, que después, a nivel de la cadena respiratoria, también producen ATP por fosforilación oxidativa. O sea que, en definitiva, si sumamos por cada molécula de glucosa, que se genera, se forman 38 moléculas de ATP. Es un rendimiento bastante importante si comparamos con los ATP que se generan por el metabolismo fermentativo, en donde solo se producen los ATP de la glucólisis, que son 2. ¿Ven? 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Chicos, ¿todo bien? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Agobiados? ¿Cansados? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ahí vamos. A ver quién está por Bastante acá. complejo. A ver, vamos a preguntar a alguno. A ver, entonces nos distraemos un poquito. Lara, ¿estás por ahí? Lara Benítez. Lara, ¿se escucha? Contéstame, chicos, le estoy preguntando, a ver. Ah, acá puso en el chat Lara. ¿Y Lara, bien? ¿Se entiende más o menos? Después, bueno, falta la instancia de estudio de ustedes, ¿no? Pero díganme más si más o menos se entiende o estoy hablando chino. ¿Bien? Buenísimo. A ver, Julián. Sí, profe, se entiende.
Bárbaro. Los gráficos nomás son medios complejos algunos, pero lo último sí se entendió. Buenísimo. Glenda. Bien. Marlene. Bien, buenísimo. Bueno, me alegra que estén entendiendo más o menos. Bueno, después yo les voy a dar en realidad el jueves tengo previsto darles un trabajito. Vieron que en el cronograma habrán visto que dice taller de integración la semana que viene. Bueno, mi idea es darle el día jueves, subirles a la plataforma un trabajo, como un trabajo práctico para que ustedes vayan resolviendo, y el día lunes lo que vamos a hacer es resolverlo entre todos haciendo puesta en común. Vamos a trabajar en grupos el día lunes, así que traten de no faltar a esa clase donde vamos a retomar muchos de estos conceptos que estuvimos trabajando, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes, ese trabajito que yo les doy para hacer el día jueves, traten de completarlo lo más posible, aunque sea en borrador, para el día lunes, para tener material para trabajar, ¿sí? Bien. Continuamos. Bueno, ya hablamos de la glucosa, vamos a hablar ahora del glucógeno, ¿sí? Que es otro hidrato de carbono sumamente importante. Nosotros dijimos que el glucógeno era un hidrato de carbono que servía como reserva de glucosa en el organismo, ¿sí? Reserva de carbohidratos. Está presente en todos los tejidos, pero especialmente el glucógeno tiene un metabolismo importante en músculo e hígado, ¿sí? Si yo les pregunto en qué tejidos se encuentra el glucógeno, y me tienen que contestar en músculo e hígado. Hay un poco también en corteza renal, pero el metabolismo del glucógeno en forma relevante se produce en el músculo y en el hígado. Está localizado en el citoplasma de la célula, en el citosol, en forma de gránulos de glucógeno. Ahí lo que tenemos, fíjense, es una fotografía tomada con un microscopio, obviamente, donde vemos un núcleo celular, creo que es un núcleo celular. Ven todas esas organelas que vemos acá, parecerían ser mitocondrias. Parecerían ser mitocondrias, y vemos acá unos gránulos negritos, ¿ven? Como unos puntitos. Esos son gránulos de glucógeno. Se encuentran en el citosol y generalmente está asociado a las enzimas que producen su metabolismo. ¿Qué involucra el metabolismo del glucógeno? Y involucra la síntesis y la degradación. La síntesis de glucógeno tiene que ver con el almacenamiento de glucógeno para almacenar energía, y la degradación con la movilización de esas reservas de energía. Ahora bien, yo les dije que el glucógeno podía estar en el músculo o en el hígado. ¿Tienen la misma función? No. Porque en el músculo el glucógeno constituye una reserva de combustible para la contracción muscular, para gastarla en el propio músculo, mientras que en el hígado las reservas de glucógeno son para mantener la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, el músculo, cuando degrada glucógeno, lo hace para liberar glucosa para consumir él mismo. O sea, la propia célula degrada su glucógeno para consumirlo ella misma. Mientras que en el hígado, el glucógeno se degrada para liberar la glucosa a la sangre y mantener los niveles de glucemia. ¿Qué es la glucemia? Es la concentración de glucosa en sangre. Es muy importante que la glucemia no baje demasiado, porque hay tejidos que requieren del uso de glucosa casi en forma exclusiva. Entonces, si la concentración de glucosa en sangre disminuye mucho, se va a ver comprometida la funcionalidad de ese tejido, no va a tener de dónde sacar energía. Por eso el hígado se encarga de controlar esto, de que no baje demasiado la glucosa en la sangre, y si detecta que está bajando, bueno, libera glucosa en la sangre proveniente de la degradación del glucógeno hepático.
No así el glucógeno muscular, no sirve para regular glucosa en sangre, solo sirve para abastecer de glucosa al músculo en una situación de contracción muscular intensa. Ustedes piensen que hoy dijimos que para una molécula de glucosa en condiciones aerobias generaba 38 moléculas de ATP, pero en condiciones anaeróbicas genera 2 nada más. Entonces, si el músculo está trabajando en condiciones anaeróbicas, para producir mucha energía necesita muchísima glucosa. Bien. La movilización también del glucógeno está sometido a control hormonal. La insulina estimula la síntesis del glucógeno en el hígado. Ustedes recuerdan que, eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero recuerden que cuando nosotros consumimos alimentos estamos en una etapa de absorción en donde hay una alta concentración de glucosa en sangre, entonces ahí la hormona que gobierna el estado de alimentación, el estado de absorción, es la insulina. La insulina va a estimular todas las formas de almacenamiento de combustibles, en este caso de glucógeno. Mientras que, tanto en el hígado como en el músculo, mientras que el glucagón, que es la contrahormona, ¿no? Sería como lo contrario a la insulina, el glucagón es la hormona del ayuno, va a estimular la glucogenolisis, va a estimular la degradación del glucógeno hepático para que esa glucosa sea enviada a la sangre. No así en el músculo no es afectado por la concentración de glucagón, sino que el glucógeno muscular se va a degradar en función de las necesidades de glucosa que tenga el propio músculo. Bueno, el glucógeno se forma a partir de la glucosa hay una por incorporación, ¿sí?, de moléculas de glucosa a una molécula de glucógeno preexistente, ¿sí? Entonces tenemos un glucógeno que tiene N moléculas de glucosa y por la vía de la glucógenogénesis, toda esta vía metabólica se llama glucógenogénesis, se forma un glucógeno que ahora tiene una molécula más de glucosa, ¿sí? En este proceso se consume energía. O sea, la célula gasta energía para guardar la glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? En la vía metabólica que se llama glucógenogénesis. Y, por el contrario, en la glucogenólisis, la vía metabólica hace que, a partir de una molécula de glucógeno con N moléculas de glucosa, se forme una molécula de glucógeno que tiene una glucosa menos. Y se forma, en vez de glucosa 6-fosfato, se forma glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Pero, básicamente, implica la hidrólisis del glucógeno para liberar una molécula de glucosa fosfato. Bueno, de esto ya estuvimos hablando, cuáles son las funciones del glucógeno en hígado y en músculo. Dijimos que la función del glucógeno hepático es liberar glucosa a la sangre para mantener los niveles de glucemia, mientras que la función del glucógeno muscular es simplemente abastecer de glucosa al propio músculo frente a la necesidad que representa un ejercicio intenso, por ejemplo, que requiere del aporte de mucha glucosa para obtener energía. Bueno, ¿por qué el músculo no puede liberar glucosa a la sangre? Porque le falta una enzima que sí tiene el hígado, que se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? La glucosa 6-fosfatasa lo que hace es sacarle el grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato y liberar glucosa que ahora sí puede pasar a la sangre. Los tejidos que no tienen glucosa 6-fosfatasa no pueden liberar glucosa a la sangre. Y esta existe en el hígado. Bueno, hay una razón por la cual el hígado o el músculo almacenan glucosa en forma de glucógeno. ¿Por qué se gasta energía? Nosotros vimos que se gastaba energía para almacenar glucógeno.
para almacenar la glucosa en forma de glucógeno. ¿Por qué el organismo gasta energía para almacenar la glucosa en forma de glucógeno? Bueno, porque ustedes imagínense que si la célula guardara la glucosa como glucosa, 6-fosfato, habría muchísimas moléculas de glucosa 6-fosfato. Eso haría que la presión osmótica fuera muy alta y el solvente, el agua que circula en la sangre, tendería a entrar a la célula produciendo la ruptura de la célula. En cambio, almacenándolo en forma de glucógeno, la cantidad de moléculas es menor, porque ustedes piensen que en 10 moléculas de glucosa tengo 10 moléculas, en cambio en una molécula de glucógeno puedo tener 100 moléculas de glucosa unidas, y como están unidas representan una única molécula. Ustedes seguramente vieron en biología toda la parte de presión osmótica. La presión osmótica de la célula depende de las cantidades de partículas que hay disueltas. Bueno, no es lo mismo 100 moléculas de glucosa libres que una molécula de glucógeno formada por 100 glucosas. La presión osmótica aumenta al aumentar el número de moléculas. Entonces, la célula controla esa cuestión formando glucógeno a partir de las moléculas individuales de glucosa, ¿sí? Bien, otra vía metabólica es la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de intermediarios que no son hidratos de carbono. Por ejemplo, el piruvato, que no es un hidrato de carbono, puede convertirse nuevamente en glucosa. También puede convertirse en glucosa el lactato, puede convertirse en glucosa el glicerol, pueden convertirse en glucosa algunos aminoácidos. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que rescatar acá? Bueno, que la gluconeogénesis, como dije hace un ratito, es una vía metabólica que convierte intermediarios no glucídicos en glucosa, y que no se produce por simple reversión de la glucólisis. Vieron que en la glucólisis algunas reacciones eran reversibles, otras no lo son. Entonces, para poder convertir estos intermediarios no glucídicos en glucosa, se producen algunas reacciones que son compartidas con la glucólisis, pero ocurren en el sentido contrario, y después se producen 3 reacciones alternativas, porque justamente tienen que ver con 3 reacciones que en la glucólisis son irreversibles. Bien, y también se produce gasto de energía, pero para el organismo es importante poder obtener glucosa, porque frente a la escasez de glucosa, la gluconeogénesis le permite al organismo obtener glucosa y evitar que baje demasiado la concentración de glucosa en sangre. ¿Se entiende? A través de la gluconeogénesis, el que ocurre en el hígado exclusivamente, también en la corteza renal, pero es mayoritaria en el hígado, la gluconeogénesis le permite al hígado controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces fíjense, el hígado con la glucosa que viene del glucógeno y con la glucosa que él puede formar a partir de otras fuentes que no son hidratos de carbono, puede ir manteniendo los niveles de glucosa en niveles compatibles con el funcionamiento del organismo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. profe, está bien. Bueno. Hasta acá todo lo que tiene que ver con metabolismo de hidratos de carbono. Vamos a pasar a los lípidos. ¿Sí? Bueno. Nosotros vimos que los lípidos en el organismo se transportan en forma de lipoproteínas, ¿sí? Como son insolubles en la sangre, los lípidos, es necesario que se asocien con proteínas para formar lipoproteínas y así sí poder transportarse en el medio acuoso de la sangre. Bueno, hay distintas lipoproteínas que son producidas en distintos lugares. El intestino, por ejemplo, ¿se acuerdan? Forma una lipoproteína que es el kilomicrón, con los lípidos de la dieta.
El hígado forma una lipoproteína que se llama VLDL con los lípidos que él sintetiza. Es decir, hay distintas lipoproteínas que se forman en distintos lugares, principalmente el hígado, y tienen distintos fines, pero en sí lo que tienen en común es que todas transportan lípidos en el medio acuoso del plasma sanguíneo. Ahora, nosotros habíamos mencionado que el metabolismo de los lípidos se centraba en lo que pasaba con los ácidos grasos. Bueno, hay una reacción muy importante que permite obtener ácidos grasos a partir de los triglicéridos, que es la hidrólisis de los triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos eran moléculas que tenían un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Entonces, acá la hidrólisis se produce mediante la acción de enzimas que se llaman lipasas. Nosotros vimos la acción ya de las enzimas lipasas a nivel del sistema digestivo. La lipasa salival, la lipasa gástrica, la lipasa pancreática, todas esas lo que hacían eran hidrolizar los triglicéridos. En la sangre, cuando los triglicéridos son transportados por lipoproteínas como el kilomicrón o la VLDL, en los capilares sanguíneos también hay lipasas que van hidrolizando esos triglicéridos y van permitiendo que los ácidos grasos sean liberados y que ingresen en las células. Estos ácidos grasos liberados por la acción de las lipasas ingresan a la célula y de este glicerol que queda remanente es captado por principalmente el hígado para hacer gluconeogénesis, que vimos recién. Ahora, ¿qué les ocurre a estos ácidos grasos cuando entran a la célula? Bueno, en principio tenemos que entender esto. Siempre los triglicéridos tienen que ser hidrolizados antes de ser utilizados. ¿Dónde hay triglicéridos? En las lipoproteínas, circulando en la sangre. Entonces, esos triglicéridos que contienen las lipoproteínas, kilomicrón y VLDL, son hidrolizados por la lipasa que hay en los capilares. Esa lipasa se llama lipoproteína lipasa. ¿Por qué lipoproteína lipasa? Y porque hidroliza los triglicéridos que están presentes en las lipoproteínas. Principalmente en los capilares del tejido muscular y el tejido adiposo, que son los que más van a incorporar ácidos grasos provenientes de lipoproteínas. Y después hay otras lipasas que están adentro del tejido adiposo. Esas lipasas son lipasas intracelulares, están adentro de las células del tejido adiposo y son sensibles a la regulación hormonal. Por eso se les llama también lipasa sensible a hormonas. Esas lipasas lo que hacen es degradar las reservas de grasas del tejido adiposo y liberar los ácidos grasos al plasma. Usted me va a decir, ay, pero los ácidos grasos no se disuelven en el plasma. Bueno, pero son transportados en el plasma por la albúmina hasta los tejidos que lo necesitan. Bien, entonces tenemos dos tipos de lipasas acá. Aparte de las lipasas que vimos en el sistema digestivo. Tenemos la lipasa sensible a hormonas, que está dentro del tejido adiposo y que actúa principalmente bajo acción de de las hormonas que vimos nosotros. Todavía no hemos visto mucho de regulación hormonal, pero actúan por regulación por glucagón e insulina. ¿Sí? Lipasas sensibles a hormonas. Y después tenemos las lipasas que están en los capilares, que son las lipoproteínas lipasas. ¿Está? Tenemos las dos hidrólisis, las dos lipasas. Bueno, una vez que esos ácidos grasos ingresan al tejido, bueno, le pueden pasar distintas cosas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que pasa en la fase de absorción con los lípidos. La fase de absorción ocurre después de consumir alimentos. Entonces, acá, una vez que los alimentos son consumidos, acá actúan las lipasas que mencionamos del sistema digestivo. Estos ácidos grasos y monoacilglicéridos ingresan a la mucosa intestinal, se resintetizan los TAC, los triglicéridos, y junto a proteínas
y colesterol forman el kilomicrón. Ese kilomicrón viaja por el sistema linfático hasta que es incorporado a la circulación, y por acción de las lipoproteínas lipasa, también llamada lipasa endotelial, está acá, ven, la L, la lipoproteína lipasa, se hidrolizan los ácidos grasos e ingresan a los tejidos, ya sea al hígado o al tejido adiposo, principalmente durante la fase de absorción, en donde son utilizados para resintetizar nuevamente los triglicéridos, en el caso del tejido adiposo y del hígado para reserva de combustible metabólico. Bueno, durante la fase de absorción, ¿qué hace el hígado con esos TAG? También los incorpora en una lipoproteína que es la VLDL, que también transporta, ven, ácidos grasos al tejido adiposo. Entonces, en la fase de absorción hay toda una circulación, hay un transporte de lípidos hacia el tejido adiposo para que los guarde, para que los almacene, para movilizarlo ahora en la posabsorción. En el ayuno, como no hay energía, se van a movilizar las reservas de grasa del tejido adiposo. Acá va a actuar la lipasa sensible a hormonas. En la fase de posabsorción, la lipasa sensible a hormonas responde al glucagón y se hidrolizan esos triglicéridos liberando ácidos grasos. Esos ácidos grasos son transportados por la albúmina en la circulación y los captan los tejidos que los van a utilizar. La corteza renal, el corazón, el músculo, pueden procesar esos ácidos grasos en una vía metabólica que se llama beta-oxidación, que ahora la vamos a ver. Esa beta-oxidación convierte los ácidos grasos en acetil-CoA, y ese acetil-CoA después ingresa al ciclo de Krebs y sirve para producir energía. Y en el hígado, además de entrar a la beta-oxidación, va a haber una alternativa metabólica al ciclo de Krebs, que es la cetogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son unos metabolitos que también pueden ser utilizados por los tejidos como fuente de energía. Entonces fíjense cómo el hígado convierte los ácidos grasos en cuerpos cetónicos que son utilizados por otros tejidos como fuente de energía, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa con este glicerol que queda acá después de la hidrólisis de los triglicéridos? Y bueno, estamos en la fase de ayuno. Este glicerol, que proviene de la hidrólisis del triglicérido del tejido adiposo, va a ser captado por el hígado o por la corteza renal, que van a hacer con él gluconeogénesis. Van a sintetizar glucosa de nuevo y la van a liberar en la sangre. Bueno, nosotros mencionamos recién una vía metabólica importante para los ácidos grasos, que es la beta-oxidación. Son muchos los tejidos que pueden oxidar ácidos grasos para obtener energía. Esto implica su transformación en acetil-CoA, ¿no? Bueno, el principal mecanismo para esta oxidación de ácidos grasos se denomina beta-oxidación y se lleva a cabo en dos etapas. Primero, el ácido graso tiene que ser activado, y después, esto ocurre en el citosol, tiene una etapa citosólica y una etapa mitocondrial. Primero el ácido graso tiene que ser activado, formando lo que se llama acil-CoA. El ácido graso, ven, más la coenzima A se transforma en acil-CoA. Este acil-CoA de alguna manera es transferido al interior de la mitocondria y ahí es oxidado. Bien, entonces, para poder ser oxidado, el ácido graso se tiene que, repetimos, se tiene que activar y tiene que ser transportado al interior de la mitocondria. Esta es la fase, si se quiere, la fase citosólica, ¿no? Que ocurre en el citosol, la activación del ácido graso y el transporte hacia el interior de la mitocondria. Y una vez que está dentro de la mitocondria, este acil-CoA es ingresado a la vía propiamente dicha de la beta-oxidación.
esa oxidación va a permitir la liberación de acetil-CoA a partir de un ácido graso. Ustedes piensen que el acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿no? Entonces, ese acetil-CoA con 2 carbonos aparece y como otro producto tenemos el mismo ácido graso con 2 carbonos menos. ¿Se acuerdan que los ácidos grasos dijimos que tenían cadenas largas de carbono? Entonces, van perdiendo, a través de la beta-oxidación, van perdiendo los carbonos de A2. En cada ciclo de beta-oxidación se pierden 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Esto genera también electrones. Aparte del acetil-CoA se generan electrones que pueden producir después ATP a nivel de la cadena respiratoria. Entonces cada ciclo de beta-oxidación acorta la cadena del ácido graso en 2 carbonos. ¿Sí? Por cada ciclo se produce un acetil-CoA, un FAD y un NAD. Después el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y pasa todo lo que ya sabemos que ocurre, que lleva a la formación a la síntesis de ATP. Acá tenemos un balance energético para que vean cuánto ATP se puede formar a partir de una molécula de, fíjense, tenemos ácido palmítico. ¿Se acuerdan? El ácido palmítico es un ácido graso de 16 carbonos. Entonces, fíjense, como tiene 16 carbonos y en cada ciclo de beta-oxidación se acortan 2 carbonos, ¿cuántos ciclos de beta-oxidación necesitamos? Ustedes van a decir 8, porque 8 por 2 es 16, pero no, son 7, porque en el último ciclo se liberan 2 moléculas de acetil-CoA, no hace falta un octavo ciclo. Entonces, la beta-oxidación convierte el ácido graso en acetil-CoA. Este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y se oxida y libera electrones. También se liberan electrones acá a nivel de los ciclos de beta-oxidación, electrones que son transportados por el NAD y el FAD. Hasta la cadena respiratoria en donde se produce ATP por fosforilación oxidativa. Entonces piensen, para la activación del ácido graso necesitamos 2 moléculas de ATP. O sea que acá hay un -2, porque esta columna es moléculas de ATP formadas. En 7 ciclos de beta-oxidación se producen 8 acetil-CoA. Por cada acetil-CoA se van a producir 5 ATP por fosforilación oxidativa por los NAD y los FAD que generan. O sea que por cada ciclo de beta-oxidación son 5 ATP que se terminan produciendo. Con lo cual, en 7 ciclos de beta-oxidación se producen tantos electrones como para formar 35 ATP en la cadena respiratoria. Luego, esos 8 acetil-CoA ingresan al ciclo de Krebs y nosotros sabemos que por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, después que se oxidan completamente y los electrones que se forman van a la cadena respiratoria, se terminan produciendo 12 ATP por cada acetil-CoA, con lo cual son 96 moléculas de ATP. Fíjense, una molécula de ácido palmítico genera 129 moléculas de ATP, cuando es oxidada completamente, por el mecanismo de la beta-oxidación y después todo lo que es ciclo de Krebs y metabolismo en la membrana interna de la mitocondria, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Es una cantidad muy grande, muy importante de ATP. Bien. Profe, Sí. ¿cuánto era el total? Porque a mí se me corta la imagen. 129 moléculas de ATP. 96 más 35 menos 2. 129 moléculas de ATP por cada molécula de ácido palmítico. Es un rendimiento energético muy importante. Pero ¿qué pasa? Esto es aerobio, chicos. Esto no se puede llevar a cabo en ausencia de oxígeno o en ausencia de mitocondrias. O sea, en condiciones anaerobias o en células que no tienen mitocondrias, la beta-oxidación no es posible, porque requiere del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones. Y esto, si no hay oxígeno, está todo frenado. ¿Se entiende? Por eso vos, cuando haces gimnasia y querés quemar grasas, tenés que hacer un ejercicio aeróbico, un ejercicio que permita que llegue oxígeno a tus tejidos. Porque si no hay oxígeno en los tejidos, no se pueden quemar, no se pueden metabolizar las grasas.
No se pueden metabolizar los ácidos grasos, no hay beta-oxidación. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, la otra vía metabólica que nosotros vimos es la cetogénesis. La cetogénesis implica la formación de cuerpos cetónicos y es una vía alternativa al ciclo de Krebs para la metabolización del acetil-CoA. En este caso, la cetogénesis es una vía metabólica que solo ocurre en el hígado. El hígado convierte el acetil-CoA en cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son 3. Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Los 3 son cuerpos cetónicos. Los 3 pueden ser volcados a la sangre y utilizados por algunos tejidos como fuente de energía. Músculo esquelético, corazón, y en condiciones de ayuno muy, muy prolongado, el tejido nervioso también puede adaptarse para usar cuerpos cetónicos. Recuerden que el tejido nervioso solo utiliza glucosa. Solo utiliza glucosa, no puede usar ácidos grasos porque los ácidos grasos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Así que el sistema nervioso necesita con exclusividad glucosa. Lo hace en forma aerobia, pero necesita glucosa. Bueno, pero en condiciones de ayuno muy, muy prolongado, se puede adaptar al uso de cuerpos cetónicos que produce el hígado. ¿Sí? Los tejidos que pueden metabolizar cuerpos cetónicos los capturan desde la sangre y los convierten en acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Curiosamente, el hígado puede formar cuerpos cetónicos para que los otros tejidos los incorporen y los utilicen como fuente de acetil-CoA para la producción de energía, pero el hígado no puede utilizar cuerpos cetónicos. El hígado puede formarlos, pero no los puede utilizar. Esto asegura que los tejidos extrahepáticos tengan acceso a estos cuerpos cetónicos como fuente de energía durante un ayuno prolongado. Entonces quedó claro, ¿no? El hígado produce cuerpos cetónicos, pero no los utiliza. Fíjense, acá tenemos un resumen de lo que sería la fase de posabsorción, en el ayuno. Los ácidos grasos son captados por el hígado, utilizados para cetogénesis. Primero beta-oxidación, a través de la beta-oxidación el hígado produce acetil-CoA, y en vez de utilizarlo en el ciclo de Krebs, utiliza ese acetil-CoA para la cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos que van a ser utilizados por distintos tejidos como fuente de energía, ¿sí? Previa conversión en acetil-CoA, ¿no? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. Vamos con el metabolismo de aminoácidos. ¿Están cansados? ¿Quieren que sigamos? A ver, con 3 sí, seguimos. ¿Seguimos un ratito más? Una pausa para el mate, me piden. Bueno, escúchenme, no queda tanto. Entonces les propongo una cosa. Vamos a dejar acá, ¿sí? Porque la verdad que es bastante lo que hemos visto. Vamos a dejar acá. Con los chicos de higiene seguimos mañana. Los chicos de análisis y de imágenes siguen el jueves con el profesor Barisco. Y recuerden, el día jueves les vamos a mandar un trabajito para hacer para el día lunes sobre estos temas, ¿sí? Igual ya la presentación está completa en el entorno, si quieren ir adelantando algo de lo que vamos a ver mañana. Hay bibliografía también. Y bueno, vayan preparando, mañana o el jueves, ¿no? Vayan preparando si tienen alguna pregunta que hacer sobre este tema, alguna duda que le haya quedado, si la alcanzan a repasar antes de la próxima clase.
pueden volcar esas dudas en la próxima clase para conversarlas, ¿sí? Bueno, entonces, igual yo ahora en un rato, después que se termine de convertir esto, les voy a subir el video, ¿sí? Lo que les pido es que antes de irse pongan el presente, chicos, ¿sí? No se olviden. Bueno, les agradezco la atención que han prestado y nos estamos viendo la próxima clase. Bueno, repasen el cronograma para no olvidarse de ninguna fecha, vayan completando las autoevaluaciones con tiempo y bueno, nos vemos mañana con los chicos de higiene y nos vemos el jueves con los chicos de análisis y de bioimágenes, ¿sí? Bueno chicos, cuídense mucho, les mando un abrazo. Chau, chau. Chao, profe.